¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy bien, Muy mira. bien. Hoy nos acompaña Pedro J. Morales, que es técnico prescriptor en Airzone y que viene a hablarnos de soluciones de control inteligentes para instalaciones de climatización. Bueno, a ver, tengo un poco, momento que tengo eco de mí mismo. No sé dónde estoy. Muy bien, como siempre, vamos a dejar a Pedro que haga su exposición de un tirón. Si vemos que hay alguna duda pertinente, pues lo interrumpimos un poquito, que tampoco pasa nada. Y si no, atendemos las preguntas al final. Podéis dejar las preguntas en los lugares habituales, en el chat. Yo voy a estar pendiente del chat, así que podéis ir saludando. Si veis que no se nos oye bien, yo aquí tengo buen retorno de audio y todo. O sea que aparentemente no estamos hablando solos. Si veis que hay algún problema con la transmisión, avisáis. Pedro nos ha comentado que ha tenido problemas con el ordenador esta tarde y que es posible que se caiga. Entonces, si vemos que se va, pues ponemos nosotros una peli o algo, ¿vale? Lo bueno es que entraré rápido. A entrar rápido. Muy bien, Pedro. Pues bueno, cuando quieras, vienes a hablarnos de soluciones de control, que es una cosa que nosotros tenemos un grupo de Telegram que es Ujú. muy activo y en el que participa mucha gente y es un tema que es recurrente, ¿no? Y que a mí, ciertamente, y vengo hace unos días que lo comento, con estas nuevas soluciones que se están dando en los edificios, de conectar, de utilizar distintas tecnologías, darle mucha presencia a la bomba de calor y todo eso, Ujú. mm, me preocupa el tema de que, por ejemplo, a la hora de justificar coberturas de energías renovables, si no tenemos las instalaciones bien controladas, podamos tener problemas. Y en ese sentido creo que todos los compañeros deben hacer su máximo esfuerzo para a la hora de hacer proyectos meterse a fondo en este tema del control. Claro. Adelante, Pedro, cuando quieras. Venga, muy bien. Pues lo primero, darte las gracias por dejarnos exponer y comentar acerca de nuestro producto. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla y empezamos enseguida con el PowerPoint. Se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿verdad? Estupendo. Si eres tan amable de darle abajo a la barrita que pone Ahí está. Ahí está, Perfecto. perfecto. Voy a comentar brevemente un poquito acerca de la empresa Airzone, aunque parezca que tiene un nombre proveniente del inglés, es una empresa española y aunque somos ya una multinacional presente en muchísimos países con oficinas propias en España, Francia, Italia y Estados Unidos y distribuimos en muchísimos otros países, estamos muy orgullosos de decir que es una empresa española que reside en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. En 2020 facturamos sobre 47 millones de euros. El 52% de esa facturación fueron de exportaciones. Ya somos más de 300 empleados. Se están sirviendo más de 26.000 sistemas al año. Tenemos un crecimiento anual en los últimos años sobre el 30%, lo cual es bastante alto. Y todo está fabricado en Europa, bueno, en concreto en España, como comentaba. En esta pequeña línea del tiempo he destacado los hitos más relevantes para nosotros, ¿no? Que son los que, digamos, nos han llevado hasta el día de hoy y en la posición en que nos encontramos. En 1997, pues fue cuando se realizó el primer sistema de zonas. No sé si algunos conoceréis los antiguos Plus. De esto ha llovido ya mucho desde aquella época. A los poquitos años la empresa se internacionalizó, empezó a vender fuera en otros mercados. Un hito muy importante y destacable es la fabricación de pasarelas, que fue aproximadamente por 2006, que nos dio la posibilidad de integrarnos directamente con los equipos de aire acondicionado. Ahora comentaremos algunos detalles acerca de eso para que veáis qué particularidades tiene. Sobre 2010, la empresa pasó de ser un sistema de zonas para máquinas de conducto a ser una empresa de control de climatización. También veremos en algunos ejemplos cómo somos capaces de controlar cualquier tipo de instalación a día de hoy y no tenemos limitaciones, ni tanto en tipología ni como en tipo de edificio, digamos. Un poquito más adelante, sobre 2010, desarrollamos nuestro web server, que nos lleva acompañando yo desde entonces hasta ahora y la verdad es que es un salto también muy importante el acercar el control del sistema al usuario a través de una aplicación, de un smartphone y la verdad es que las tasas de venta de este dispositivo son muy altas. Digamos que
prácticamente el 60% de los sistemas salen con web server, lo cual significa que la gente quiere ese control, ¿no? Ese control de su smartphone, desde su ordenador, para poder controlar la instalación. Unos poquitos años después empezamos a desarrollar una gran cantidad de integraciones con diferentes domóticas y controles BMS, también lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, en la última etapa de esta línea del tiempo, que nos encontramos actualmente, en 2021-2022, pues estamos apostando por la mejora de la calidad de aire. Ahora también comentaremos un poquito acerca de ello. Airzone cuenta con un modelo intensivo de negocio. ¿Esto qué significa? Pues que no dejamos que ninguna etapa del ciclo de vida del producto esté exenta de nuestras manos. Nosotros realizamos el desarrollo, realizamos la fabricación, realizamos la postventa, realizamos todo. No cedemos ninguna línea de nuestro negocio a gente externa. Es todo realizado por personal de Airzone. Y consideramos que esto es un detalle importante porque así podremos conseguir los estándares de calidad que nosotros mismos nos proponemos, que son bastante altos. Os voy a poner un pequeño vídeo, dura aproximadamente unos 2 minutos, y por si hay alguno que no conozca el sistema, pues es bastante gráfico. Y bueno, cuando termine comentaremos e iremos desgranando algunos detalles más. Os lo pongo. ¿Tiene audio el vídeo? Porque no está entrando bien el audio de tu escritorio. Sí, tiene audio, pero no sé si al tener yo los auriculares... A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Un segundito. Se oye muy bajito. Ahora se oye aceptable. No generan el confort deseado. Gastan más en energía de la necesaria y no pueden apagarse a distancia. Y en muchos casos, estéticamente dejan bastante que desear. Para resolver todas estas desventajas, Airzone es tu solución. Los sistemas de climatización de Airzone se adaptan a la perfección a todo tipo de máquinas y edificios, mejorando además el rendimiento de la instalación. Pero, ¿cómo lo hacen? Imaginemos un hogar cualquiera como tu casa o la mía, con rejillas en cada habitación. Normalmente solo puedes elegir la temperatura en el salón, sin saber exactamente cuál tendrás en el resto de habitaciones. Esto supone una gran falta de confort para ti y los tuyos, además de un derroche de energía en las habitaciones donde no hay nadie. Gracias a Airzone podrás elegir la temperatura en cada habitación de forma independiente y apagar las zonas que no estés utilizando. Pero eso no es todo. Nuestros sistemas también se adaptan a entornos de trabajo como clínicas, comercios u oficinas. En estos espacios, Airzone se convierte en una herramienta de control total, no solo de la climatización por rejillas, sino también de otros equipos convencionales como splits, cassettes y radiadores. Incluso si vas a un hotel, podrás encontrar nuestros sistemas en las habitaciones debido al gran confort y facilidad de uso que ofrecen. Todas estas ventajas se consiguen gracias a nuestros termostatos presentes en cada estancia. Una cama intuitiva y funcional que te proporcionará todo el control que necesitas. ¿Y si estás fuera de casa o del trabajo? Tienes Airzone Glow, una app con la que podrás controlar tu sistema donde quieras y cuando quieras. Enciéndelo de camino a casa para que tu hogar te reciba con la temperatura perfecta o apágalo si te lo dejaste encendido sin querer. Y por si esto te parece poco, además, cuidamos de tu bolsillo. Instalar Airzone puede suponerte un ahorro de hasta el 53% del consumo eléctrico. Benefíciate de todo este ahorro y confort obteniendo el máximo nivel de eficiencia energética. Bienvenido a la climatización inteligente. ¿Me escuchas, Bruno? Sí, te escucho, pero puedes conectarte los cascos otra vez, así tenemos menos eco. No hay ningún los he problema. conectado, era para comprobar Vale, perfecto. que estaba perfecto todo. Esta diapositiva que os muestro me gusta mucho ponerla en las presentaciones porque realmente te hace pensar. Lo que dice el título es que nadie se plantea tener una vivienda donde toda la iluminación de la casa se encienda con un único interruptor. Imaginaros que entráis a vuestra vivienda y nada más entrar al lado de la puerta tenéis un pulsador, un interruptor, le dais y se encienden todas las luces de la vivienda.
Esto también puede ser extensivo a el agua, ¿no? Por ejemplo, que tengáis una llave de paso o un grifo que al abrirlo se abrieran todos los grifos de la vivienda y se pusieran a expulsar agua. Eh, en el gráfico que veis abajo, desde el glose del consumo energético, en vivienda, el IDAE estima que el 42% del gasto eléctrico se va en climatización y en oficina, en terciario, estamos hablando de cerca del 58%. Si zonificamos, por decirlo de alguna manera, la luz, ¿por qué no hacemos lo mismo con el aire acondicionado, con la climatización? En estas gráficas de aquí es un pequeño resumen de un estudio realizado por la Universidad de Málaga, donde se cogió un modelo de una vivienda tipo de 3 habitaciones, salón, cocina y demás, y se ubicó modelada en 3 ubicaciones diferentes, en Madrid, Barcelona y Valencia. Y se hace la comparación entre un sistema zonificado y no zonificado. En frío, que es la gráfica de arriba, pues podéis ver que dependiendo de las limitaciones del algoritmo de CODAS que pongamos, se consiguen unos ahorros energéticos u otros, pero bueno, a grosso modo, entre el 24 y el 37% de ahorro se puede conseguir en refrigeración. Si lo vemos en calefacción, que es la gráfica de abajo, el zonificado sería el rojo, el no zonificado sería el naranjita, y los ahorros pues pueden rondar entre el 56 y el 64%. Este estudio lo tenemos disponible por si alguno de vosotros está interesado en echarle un vistazo. Tenemos tanto un resumen y lo que es el estudio completo, que es bastante extenso y con bastantes detalles, pero si hay alguna persona con curiosidad, nos lo solicita y se lo hacemos llegar sin problema. Aparte de la mejora en la eficiencia energética, también para mí es muy, muy importante la mejora en el confort térmico. En una máquina de conducto zonificada, que en esta primera parte de la presentación vamos a hablar sobre todo de máquinas zonificadas, tú, si solo tienes un termostato en el salón, vas a conseguir el confort en el punto donde tengas la medición. En el resto de habitaciones con diferentes orientaciones, diferentes cargas térmicas y demás, va a ser muy complicado que tú consigas la temperatura que quieres. Aparte de que tendría que ser por igual para toda la casa. Sin embargo, con un sistema zonificado, pues podemos conseguir un grado alto de confort en todas las estancias, como ahora veremos. Esto es un ejemplo de una máquina no zonificada, donde nosotros ponemos el calor a 22 grados, la máquina arranca en la velocidad que tuviéramos predeterminada y empieza a enfriar todas las estancias. El dormitorio, que es una habitación más pequeña o por la distribución de la red de conductos recibe más caudal de aire, se sobrecalienta y supera la temperatura que quiere. El estudio también y el salón sí que conseguimos la temperatura deseada porque es donde realmente está el termostato del fabricante, de la máquina de aire acondicionado y donde se ha podido realizar la medición, ¿no? Para que regulara. El confort solo lo tenemos realmente en el salón. En las otras dos estancias pues no tenemos el confort deseado. Ahora vamos a ver el ejemplo, pero con un sistema Airzone. Entonces, como podéis ver aquí, tendríamos una pasarela, que esta pasarela, digamos que hace de mediadora entre nuestro sistema y la máquina. Y ahora veremos un esquema nuestro un poquito más detallado. Tenemos los termostatos, uno en cada estancia, y tenemos una rejilla motorizada. Bueno, pues le damos marcha a las 3 zonas. En el salón yo quiero 22 grados, en el dormitorio 21 y en el estudio 23. Automáticamente el sistema detecta que hay una zona que tiene una temperatura más elevada y le dice a la máquina que se ponga a producir en la temperatura más exigente, en este caso 23 grados. Acto seguido arranca la máquina y las rejillas que ya estaban abiertas empiezan a expulsar el aire. Se va calentando la zona y el dormitorio llega a 21 grados. Automáticamente se cierra el motor de esa zona para que no se siga sobrecalentando y la máquina baja una velocidad porque ya no es necesario estar impulsando con el caudal que había antes. Seguimos un poquito más adelante, el salón también llega a 22 grados, cerramos la rejilla y la máquina se va a velocidad 1. Y pasa una cosa, si os dais cuenta, llevamos mucho tiempo y el estudio no llega a 23 grados. El sistema detecta que ha pasado un tiempo excesivo, que no conseguimos calentar o llegar a la consigna que el usuario pide, y entonces automáticamente le dice a la máquina, oye, ponte a 25 grados, vamos a calentar un poquito más, a ver si conseguimos llegar a confort en esa zona. Pues nada, pone la máquina a 25 grados
y cuando llega la temperatura, pues cerraría rejilla y pararíamos la máquina. ¿Vale? Consiguiendo el 100% de confort en cada una de las zonas y no como en el ejemplo anterior. Eh, Os he comentado acerca de las pasarelas. Las pasarelas tienen algoritmos que siempre intentan que la máquina esté en el rango de carga parcial más eficiente. En la gráfica que veis es simplemente un ejemplo, pero bueno, en esa gráfica entre el 40 y el 70% de inverter, la máquina va a ofrecer más rendimiento frigorífico a menor consumo energético. Pues Airzone, a través de la lectura de temperaturas de retorno y varios parámetros más, intenta que la máquina, modificando la temperatura de impulsión, esté siempre en su rango más eficiente y más efectivo. Os comentaba antes que Airzone hace ya tiempo que dejó de ser un sistema de zonificación porque realmente no tenemos limitación. Podemos integrarnos con máquinas de expansión directa, con máquinas de volumen variable, VRV, VRF, con equipos compactos. También tenemos posibilidad de controlar radiantes o refrescantes, ya sea radiadores o solo radiantes, que es lo más típico. Y también controlamos pues, aerotermia, fan coil, enfriadores. Somos compatibles prácticamente con casi todos los fabricantes del mercado. Hay muchos más de los que aparecen ahí en pantalla porque últimamente están apareciendo muchísimas marcas y ya no caben, es complicado. Y aparte de eso, pues como veremos también en otra diapositiva posterior, pues somos compatibles a través de unas pasarelas que tenemos desarrolladas o a través de nuestro propio web server con diferentes sistemas de control BMS y domótico. Vamos a comentar acerca de las soluciones. Esta es la solución por la que más se nos conoce, o mejor dicho, por la que más se nos conocía anteriormente, una máquina de expansión directa con zonificación. Bueno, pues aquí tenéis el diagrama de una instalación de un sistema Flexa 3.0. Este sistema está pensado para poder controlar hasta 8 zonas y bueno, pues a través de él pues vamos a conseguir lo que hemos comentado antes, aumento de la eficiencia energética, vamos a conseguir más confort, tenemos versiones tanto cable como radio de termostatos, con lo cual puede ser obra nueva o rehabilitación. Vamos a mejorar la estética de la instalación por la gama de termostatos que disponemos y vamos a tener también ahorros. Voy a poner aquí en un momento el puntero y os desgrano brevemente cómo se conforma el sistema. La pieza número uno, esta que veis aquí, sería la centralita flexa. Decimos que es un sistema centralizado porque todos los elementos del mismo van a parar a la central, tanto rejillas como termostatos. El elemento número 2 sería la pasarela, esta que ya hemos comentado con anterioridad, que es la que hace de puente entre la máquina y el cerebro, bueno, el cerebro del sistema, que es la central. Aquí tendríamos las rejillas motorizadas, que son las que abren y cierran el paso de aire en función de la necesidad. Aquí abajo tendríamos los diferentes tipos de termostatos. Puede ser termostatos con pantalla color, con pantalla de tinta electrónica, termostatos inalámbricos, termostatos más simples. Digamos que tenemos diferentes modelos. Y bueno, también por último, aquí en la pieza número 8 sería el web server, que es la pieza que dota al sistema de comunicación con Internet, ya sea vía Wi-Fi o vía Ethernet. Este mismo sistema, a ver, voy a quitar el puntero. Vale. Este mismo sistema que os he comentado antes, simplemente añadiendo la pieza número 7, que es esta que veis aquí, podemos hacerlo compatible con una instalación con radiante o con radiadores. Con la gran ventaja que con un único termostato voy a poder controlar tanto la expansión directa o el fan coil como los elementos radiantes, evitando así la dualidad de termostatos en las habitaciones que afean muchísimo la instalación y facilitándole el uso al usuario al tenerlo todo en una misma aplicación o en un mismo termostato. Si nos metemos en el mundo de la aerotermia, vamos a hablar del otro sistema que nosotros tenemos,
que es el sistema Quazone. Este sistema es mucho más abierto. Antes os comentaba la limitación del Flexa, que no podía tener más de 8 zonas. Pues bueno, pues con este sistema Quazone voy a poder tener hasta 32 zonas. Pero no solo eso, voy a poder controlar una máquina zonificada, como es esta que se ve en el ejemplo. Voy a poder controlar un equipo individual de conducto o un fan coil. Voy a poder controlar un split pared. Voy a poder también controlar el suelo radiante, tanto en frío como en calor. En Flexa, el anterior solo pudo controlar en calor, ¿vale? El suelo radiante. Pero Aquazone tiene la posibilidad de hacerlo tanto en frío como en calor. Pues bueno, el sistema también dotará de ahorro energético, mejora de confort térmico y demás, ¿vale? En este esquema tampoco quiero ahondar mucho porque ya a lo mejor se complica y veréis que hay muchos dispositivos, pero bueno, quedaros con que el sistema Aquazone es un sistema distribuido que no es centralizado como el Flexa, que todos los elementos iban a parar a la central. En este caso hay un bus de comunicación y hay unos módulos. Y como podéis ver en este ejemplo, pues tenemos una máquina zonificada con 3 zonas, que es controlada por 3 termostatos, que tiene 3 zonas de radiante y además, pues a lo mejor en otra planta, en otra zona de la vivienda, pues tenemos otro equipo que también puede ser añadido al sistema. Y todo esto también junto con una central de control de producción, que es la que se encarga de controlar la aerotermia, en las que son compatibles, pues podemos hacer cambio de modo, podemos hacer imponer temperaturas, bueno, podemos hacer bastantes cosas a día de hoy. Uno de los algoritmos que digamos que mejor funcionan en tema de radiante es el algoritmo de control de inercia térmica. Si nosotros cortáramos la temperatura justo, o sea, cortáramos el cabezal de ese radiador o el cabezal de ese circuito de radiante justo cuando llega la temperatura de consigna que el usuario quiere, sobre todo en radiante, como tenemos mucha inercia térmica, estaríamos sobrecalentando y si volvemos a abrir cuando llega la temperatura para aperturar otra vez esa, esa zona, pues tardaría tiempo otra vez en volver a calentar y conseguiríamos estos picos que estáis viendo en la gráfica de arriba. Para evitar eso, nuestros sistemas lo que están haciendo es estudiando constantemente la temperatura y están viendo cuál es el punto mejor para aplanar esos picos, de forma que la temperatura sea lo más estable posible, ahorremos también porque no estamos sobrecalentando y consigamos más confort para el usuario. Aparte, como os comentaba anteriormente, los sistemas Aquazone también tienen la posibilidad de control de suelo refrescante o techo refrescante. Nuestra gama de interface pues tienen sensor de humedad y de temperatura y a través de esta pues podemos hacer el cálculo del punto de rocío por cada una de las zonas. Es decir, si yo tengo una zona donde tengo más humedad, no va a parar el sistema a toda la vivienda, va a actuar proactivamente para evitar que ese punto de rocío llegue a ser peligroso y me pueda generar la condensación en el suelo y lo va a hacer de diversas formas. En el momento de que detecta el sistema en esa zona que se está acercando a ese punto de rocío, lo que hace es activar pues el fan coil o la máquina de expansión directa para ponerse a deshumectar y bajar la humedad relativa en la zona. Que el sistema detecta que siga aumentando ese aviso de punto de rocío porque no se está bajando la humedad a la velocidad necesaria, pues puede llegar el momento en el que cierre la válvula de la zona de radiante para que siga la máquina de expansión directa o el fan coil deshumectando y cuando el sistema detecte que ya estamos fuera de peligro, la vuelve a abrir porque siempre prevalece, en la medida de lo posible, la selección del usuario, ¿no? Que si ha seleccionado radiante, refrescante, pues que siga así. El sistema lo hace todo de forma automática. El usuario no tiene que preocuparse de nada. Simplemente, pues, está configurado y en el momento de que detecta que hay posibilidad de punto de rocío, actúa con los diferentes pasos que os he explicado anteriormente. Eh, Hemos desarrollado hace poco un dispositivo, se llama Aidu, y está pensado para aquellas máquinas o aquellas instalaciones donde no se quiera zonificar. Eh, la verdad es que el dispositivo es muy sencillo de instalar y es muy potente, pero abre un abanico de posibilidades bastante amplio que no se queda únicamente en esa máquina de conductos de una vivienda en la que no quiero zonificar, pero sí que quiero controlarla. Por ejemplo, en terciario
pues tiene también su cabida porque la persona responsable de la instalación, el técnico, tiene acceso a cada una de las zonas que puedan tener una IDU. Y lo bueno que tiene también es la posibilidad que tenemos de, si tenemos diferentes marcas y diferentes modelos de máquinas, poder integrarlos con una solución barata y sencilla y que se conecta a la wifi de la oficina o a la wifi que haya disponible y le van a aparecer en la aplicación para que él pueda controlarlas, pueda hacer programaciones horarias y demás. Con esta solución conservamos el termostato del fabricante. Digamos que nosotros lo que estamos aportando es esa conectividad web, por decirlo de alguna manera, a las máquinas. Se pueden realizar programaciones horarias y escenas. La verdad es que la aplicación está bastante completa. Y además de todo eso, dotamos a los equipos de control por voz mediante Alexa y Google Home. Voy a hablar un poquito acerca de la purificación, porque, bueno, como os comentaba anteriormente, pues es algo que a día de hoy está en boca de todo el mundo y más a raíz de lo del COVID. Y bueno, la empresa ha querido dotar a los sistemas, aunque de momento solo lo tenemos en uno, pero poco a poco irán acabando de aparecer en el resto de sistemas, un control de calidad de aire y un método de purificación. Todos sabemos que pasamos muchísimas horas dentro de espacios cerrados, ya sea en nuestra casa, ya sea en oficinas, colegios, y, y una mala calidad de aire pues, puede provocar alergias, dolores de cabeza, irritaciones de ojos, de nariz, garganta. Entonces, bueno, a partir de ahora cada vez es más importante para la gente y consideramos que podemos aportar nuestro granito de arena. Nosotros hemos optado por la ionización. Somos conscientes de que hay otros métodos de purificación, los hemos estudiado todos bastante a fondo, pero creemos que la ionización es el que mejor encaja en una instalación de climatización. Por si no lo conocéis, os lo comento, generamos iones negativos y esos iones negativos pues se adhieren a las partículas de polvo, bacterias, órganos volátiles, compuestos, bueno, un poquito todo lo nocivo que pueda haber en un espacio cerrado. Y además también previenen enfermedades como alergias y también sirven para eliminar olores. Lo que hacemos con estos iones negativos al pegarse a todo ese tipo de partículas es que aumentamos su peso y no están tanto tiempo en suspensión en el aire. Conseguimos que estén, que vayan hacia el suelo, digamos. En esta gráfica que veis aquí, se han hecho pruebas, mis compañeros de producto, y bueno, pues con diferentes agentes nocivos han visto el tiempo y la reducción que se consigue con con la ionización. Con la tecnología desactivada, es decir, sin ionización, pues como podéis ver en la gráfica, tenemos un cúmulo de partículas mucho más alto y durante mucho más tiempo. Al activar esa ionización, pues disminuye en gran medida y aparte en el paso del tiempo, pues también se ve una bajada cada vez progresiva y más acusada. Estamos hablando de una reducción del 47% de la concentración de partículas y una reducción del 55% en tiempo. A día de hoy acabamos de sacar el primer sistema que no es muy conocido aquí en España porque digamos que tiene más tirón en otros mercados como Francia, pero va a terminar saliendo para el resto de sistemas. Saldrá para Flexa, saldrá para Cuazones dentro de un pequeño tiempo. Este que os presento aquí es el primer producto de calidad de aire interior que hemos desarrollado y es un plenum motorizado que lleva los ionizadores en cada una de sus bocas y se acopla directamente al cuello de la máquina. Como comentaba, esto en Francia prácticamente el 90% de lo que se vende allí son estos tipos de plenum, porque allí está muy extendido el uso de flexible, no como aquí en España. Y también por la tipología de casa el producto encaja muy bien y se está vendiendo ya a tiempo, pero a partir de ahora, pues con el añadido de la calidad de aire interior, pues a través de la ionización. Airzone realiza una integración única en el mercado. ¿Por qué digo esto? Pues porque aunamos dentro de un mismo sistema la posibilidad de unificar
pues prácticamente la totalidad de máquinas o marcas de aire acondicionado que hay en el mercado con sistemas domóticos, que ahí he puesto los más representativos, pues, por ejemplo, KNX, Banner, Lutron, Fibaro, Control 4, hay muchísimos, cada día más, y nos vamos integrando en cada uno de ellos. Y también tenemos el añadido de ofrecer el complemento de los asistentes de voz, como son pues, Alexa y Google Home. Recientemente hemos hecho un cambio de aplicación. La aplicación es Airzone Glow. Os invito a descargarla para que la salseéis y la probéis, porque tiene un apartado de demo y la verdad es que es bastante curioso. Y bueno, pues se le ha renovado la cara y se le ha hecho un diseño un poquito más atractivo. Ya está a punto de salir la conjunción del control de sistemas Airzone y Aidu, porque hasta día de hoy Airzone o los sistemas Airzone se controlan con Airzone Cloud y Aidu se controla con su aplicación específica de Aidu, pero bueno, dentro de muy poquito tiempo, de aproximadamente un mes o así, se van a unificar todas en la misma aplicación para que sea más sencillo. Dispone de una pestaña de AirTools donde podemos monitorizar el funcionamiento del sistema y tener información en tiempo real sobre los posibles errores. También mediante un medidor de consumo que tenemos disponible para el sistema Flexa podemos monitorizar el consumo eléctrico. También cuando salga el Flexa de calidad de aire interior o con los plenos Unisizón que ya tenemos, se puede ver todo el tema relacionado con la calidad de aire. Son multiusuarios y tienen diferentes gráficas. Lo bueno que tiene la aplicación es que es gratuita, no tiene ningún coste para el usuario, puede hacer programaciones horarias, puede cambiar el nombre a las zonas, puede hacer infinidad de configuraciones que resultan muy útiles en su día a día. Como os comentaba antes, pues bueno, los asistentes de voz llegaron para quedarse. Yo tengo que reconocer públicamente que fui un poco reacio a ellos hasta que lo probé. Me sentía un poco tonto al hablarle a un cacharro y darle órdenes, pero pusimos una Alexa en casa y la verdad es que cada vez o cada día son más los dispositivos que tengo en casa, ¿no? Porque ya tengo una IDU, ya tengo varios Selly, ya tengo varios dispositivos para el control de temperatura exterior y demás, y la verdad es que funciona muy bien y te simplifica la vida. Y bueno, como nosotros no podíamos ser menos, pues sacamos nuestra integración con Alexa y con Google Assistant. Y está en desarrollo la de Apple, que está dando un poquito más de guerra porque son más restrictivos en cuanto a su historia. Pero bueno, mis compañeros están ahí con ello y dentro de un breve espacio de tiempo pues seremos compatibles con HomeKit, que también es cierto que muchísimos usuarios nos lo piden. Pues a través de los comandos de voz, pues podemos apagar, encender el sistema, modificar el modo de funcionamiento, cambiar la temperatura. Es tan sencillo como decir, Alexa, pon salón a 25 grados. O Alexa, enciende salón o enciende habitación. Y la verdad es que es bastante cómodo. Le acabas de encender el salón a todos los que tienen Alexa. Yo, antes de empezar la charla, lo que he hecho ha sido desactivar la que tengo aquí en la oficina, porque si no sabía que me iba a saltar y me iba a decir, no te entiendo, ¿qué quieres? Tal. O sea que la he desactivado por eso mismo. Bueno, continúo. Un breve inciso, porque ya nos queda poquito, referente hacia la construcción sostenible, ¿no? A través de nuestro sistema, como tenemos simultaneidad, si tenemos una máquina zonificada, no vamos a estar climatizando normalmente todos los espacios a la vez, ¿no? Esto es algo que yo siempre le indico al instalador, que tiene que hablar primero con su cliente, porque se puede dar el caso de que su cliente quiera tener toda la vivienda climatizada, ¿no? Pero si no es el caso, pues podemos jugar con esa simultaneidad para realizar una reducción de potencia en la máquina instalada. Se nos dan muchos casos que podemos bajar una talla de máquina, con lo cual, pues bueno, estamos ahorrando ya parte de los costes del equipo y además estamos reduciendo el gas refrigerante, como indica el punto 4. A través de los algoritmos de eficiencia y confort que ya os he comentado, pues como el de las pasarelas o como el del radiante y demás, también conseguimos esa mejora en la eficiencia. La integración y el IoT, pues bueno, pues también están en boga y también nos ayudan en muchos casos a mejorar la eficiencia en instalaciones y demás.
Entonces, nosotros estamos muy, muy comprometidos en estas mejoras para conseguir instalaciones mucho más eficientes. Además de todos los certificados, marcados CE y demás que disponemos, que son muchísimos, también estamos presentes en certificaciones voluntarias que imagino que os sonarán, como es el BREEAM, el LEED, Verde o WELL, donde nuestros sistemas otorgan puntos para conseguir mejores calificaciones. Aquí en España todavía no son muy conocidos, pero sí que es verdad que cuando nos viene alguna promoción de vivienda de alguna promotora extranjera o- o algún cliente extranjero, sí que le dan mucho valor a este tipo de certificaciones, porque en sus países pues como que las tienen un poquito más instauradas. Bueno, que simplemente que sepáis que a través de un sistema Airzone pues mejoran todas estas calificaciones. También somos miembros de la plataforma de edificación Passive House. Casualmente, mañana tenemos aquí en Murcia la 13ª Conferencia Española de Passive House en España, ¿no? Que este año se hace aquí en Murcia, que vamos a estar presentes. Si hay alguien de Murcia, bueno, pues estaremos en el stand 18 por si va a pasar por allí. Y bueno, pues la estrategia, como indica la diapositiva, es ir hacia el edificio de energía casi nulo, pues reduciendo al máximo el consumo, reduciendo la potencia instalada, si podemos bajar alguna talla de máquina o alguna talla de aerotermia, con la regulación por zona y limitar la hora de sobrecalentamiento. Y bueno, ya prácticamente para finalizar, porque me queda solo una pequeña parte, las claves del control de Airzone pues, son el ahorro energético, como no podía ser de otra forma, el control de equipos zonificados individuales, lo que os comentaba antes, que a día de hoy no tenemos ninguna limitación para estar presentes en cualquier instalación, la conectividad, gracias a través de nuestro web server y la aplicación de Airzone Cloud, y la integración, pues evitando dualidad de termostatos en los sitios donde tenga aire y tenga radiante y también tenga diferentes tipos de integraciones. Y ya por último, quería comentaros la cobertura proyectista o en qué os podemos ayudar a nosotros desde Airzone en vuestros proyectos. Nosotros tenemos una oficina técnica con varios compañeros que se dedican diariamente a los cálculos de cargas térmicas, al diseño y dimensionado de las instalaciones de conductos, al delineado de planos, esquemas de conexión de nuestros sistemas, presupuestos. Bueno, la verdad es que hacen infinidad de cosas. Esto no tiene ningún tipo de coste. Si os queréis poner en contacto con ellos, pues bueno, ahora os pondré un correo donde podréis contactar y simplemente pues pasáis la documentación que os soliciten y con esto pues os pueden hacer el estudio. Aparte de esto, tenemos desarrolladas herramientas. Tenemos desarrollado Duzone, que es una herramienta muy sencilla de utilizar, donde a través de una imagen o un plano en PDF que reescalaremos y que pondremos a escala con el propio programa, podemos dimensionar una red de conductos de un sistema zonificado y nos da las dimensiones de los conductos, nos da las dimensiones de las rejillas, nos genera un pequeño informe, nos da un desglose del material de Airzone necesario para llevar a cabo esa instalación y aproximadamente en unos 5 o 10 minutos cuando aprende a utilizarlo consigue sacar el informe. Aparte también tenemos desarrollado Airzone Sim porque si nuestros sistemas son eficientes y decimos que mejoran la calificación energética, tiene que haber alguna herramienta que sea capaz de demostrar eso cuando vayáis a presentar las certificaciones. Pues bueno, a través de Airzone Sim hace una llamada a Calener y somos capaces de integrarnos en él y de proporcionar esa mejora energética que ofrecen los sistemas. Por poner un ejemplo, aquí en Lorca, cuando hace unos años hubo el terremoto, contactó con nosotros un promotor porque en ese momento había una serie de ayudas por calificación energética en vivienda y nos dijo que necesitaba mejorar su calificación porque quería optar a ese tipo de ayudas. Y bueno, pues instalaron nuestro sistema y a través de Airzone Sim él pudo demostrar en la certificación energética que mejoraba la calificación y pudo optar a esas ayudas. También comentaros que tenemos bloques y modelos en BIM. En BIM Object os los podéis descargar.
Imagino que ya estaréis cacharreando con este nuevo entorno de trabajo que es bastante potente y bueno, pues nosotros ya tenemos todo modelado para poder insertarse. Y bueno, pues también mis compañeros trabajan con software de simulación, energética y demás. Y luego aparte tenemos un área bastante importante de formación donde se dan webinars sobre productos, herramientas, soluciones. Tenemos jornadas técnicas presenciales también y también hay un curso de formación. Hemos hecho una especie de academia donde el profesional, ya sea instalador o proyectista, se puede registrar y puede seguir una serie de formaciones certificadas y se le van otorgando diplomas en función de que vaya terminando los cursos, ¿no? Hay como un itinerario programado y bueno, se puede realizar. Sería a través de este enlace, ¿vale? academy.irzonecontrol.com. Y bueno, pues nada más, daros las gracias por, por escucharme, por el tiempo que Bruno nos ha concedido y bueno, ahora si hay alguna pregunta, pues la vamos respondiendo. Ahí se muestra el correo donde si tenéis que contactar con nosotros, pues en info@irzone.es podéis contactar o si no en el de Murcia @irzone.es porque yo estoy en la zona de Murcia, también me llegaría, yo me encargaría de redirigirlo al departamento que corresponda. A ver, voy a ir controlando yo los chats y te voy lanzando las preguntas. Yo tengo dos anotadas, ¿eh? Mientras damos tiempo a la gente a que vaya preguntando alguna preguntilla, a ver, por ahí, vamos, voy yo con la primera. Mira, Venga, muy bien. esto es una cosa que, bueno, yo creo que ya contestaste un poco de refilón, pero porque creo que queda bien, o sea, que está bien que quede claro. Cuando presentaste la solución del control de las rejillas, voy a ponernos, espera que voy a cambiar el diseño automático, ahí está. Cuando nos presentaste la solución del control de las rejillas, presentas rejillas motorizadas que tienen que ser rejillas vuestras, son propias vuestras, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, existen ocasiones en que tenemos criterios estéticos o que, pues, por ejemplo, el arquitecto quiere una determinada rejilla, un difusor lineal, algún tipo de solución un poquito particular. Entonces, vosotros tenéis la opción de, en lugar de motorizar la rejilla, motorizar una compuerta previa a la rejilla para poder utilizar rejillas o difusores de terceros. Así es. Vale. Tenemos compuertas motorizadas que se insertan dentro del conducto o se intercalan en él, porque hay dos modelos. Y bueno, pues no habrá ningún problema. Luego a nivel de colocar cualquier tipo de rejilla, pues ya sea un difusor lineal sin perfil o cualquier otra cosa, se podría hacer. Nosotros tenemos una gama de difusión bastante extensa, Ujú. pero sí que es cierto que la difusión es un mundo muy, muy variado y muy técnico y se dan ocasiones de que el instalador, por requerimiento del decorador, del Sí, arquitecto, del cliente, exige un modelo en concreto, pues no hay ningún problema. Es simplemente un elemento terminal que tiene anteriormente una compuerta motorizada que hace la misma función que la rejilla. vale, voy con otra. Nos presentaste ahí un esquema donde teníamos una máquina pues con rejillas, una solución híbrida donde habría un equipo con una unidad interior de presión disponible y después teníamos un suelo radiante y ese suelo radiante se alimentaba desde dos equipos que estaban en paralelo como una especie de depósito de inercia, ¿no? Ujú. Mi pregunta es, un poco al hilo de lo que te comentaba en la introducción, que es algo que me preocupa bastante. Vosotros en la parte de la producción de esas máquinas de agua, por ejemplo, bombas de calor, aire-agua o calderas, en esa parte no entráis, ¿no? Sí, sí que ¿Entraríais? entramos. Entráis Sí que también. entramos. Sí, sí Sí. que entramos. Podemos entrar de dos formas, en Ujú. función del modelo de máquina. Por ejemplo, en Daikin tenemos ya desarrolladas pasarelas para la aerotermia. En Mitsubishi Electric también. Ujú. Acabamos de sacar las de Hitachi para la Suzutaki. Lo que haríamos con esas pasarelas de aerotermia sería variar un poco la temperatura de impulsión, controlaríamos el ACS, digamos que jugamos un poquito para buscar siempre la eficiencia máxima en la instalación. Pero si la máquina no tuviera la posibilidad de instalarle esa pasarela, porque fuera, por ejemplo, una Panasonic, que todavía no tenemos desarrollada la de Ujú. Panasonic, aunque está en fase de desarrollo, a través de la CCP, que es la central de control de producción, podríamos arrancar y parar y hacerle el cambio de modo. O sea que
variaría un poquito según la tipología, pues si tienes depósito de inercia, si no tienes depósito de inercia y demás, pero nosotros sí que podemos controlar tanto dándole marcha paro, que sería lo más básico, como si tenemos la posibilidad de pasarela de aerotermia, variar incluso la impulsión de la máquina. Vale, vale, está claro. Te voy a matizar ahora, te voy a seguir tirando del hilo. Pregunta Diego, actuadores de caudal variable para suelo radiante. Se refiere a, supongo que el cabezal es electrotérmico, ¿se refería? Sí. ¿Puedes matizarlo, Diego? A ver, dime, Pedro. Sí, que seguramente se referirá a eso y de momento ni tenemos disponible ni nuestros sistemas están pensados para eso. Estamos actuando con cabezales todo o nada y bueno, abrimos o cerramos. Vale, que yo es un poco creo lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Desde luego yo no conozco... Sí, vale, se refiere al cabezal electrotérmico, vale. De todas formas, con el algoritmo este que os comentaba, que vamos estudiando, las temperaturas y demás, pues digamos que minimizamos al máximo la apertura y los cierres y digamos que la instalación es mucho más estable y conseguimos mejorar la eficiencia con eso. Vale. Diego, ¿quieres comentar algo más? Vale, otra cosilla. Con respecto un poco a lo que decíamos antes. Imagínate el supuesto de que yo tengo un terciario, ¿no? Vosotros, bueno, todas las soluciones de las que nos has hablado siempre has ejemplificado con viviendas. En mercado terciario el producto tiene cabida también, ¿no? Entiendo yo. Sí, claro. Vale. Tenemos bastantes instalaciones. No las he añadido a la presentación, pero bueno, hay oficinas, hay hoteles, hay hospitales. Vale, bien, perfecto. Entonces, en el terciario tenemos el problema de la producción del agua caliente sanitaria a 60 grados. Entonces, muchos proyectistas están optando por soluciones en las que prescriben, pues en el mismo depósito, una bomba de calor que hace un pretratamiento hasta 45 grados, 40 grados y después una caldera que termina de hacer la preparación del agua hasta 60, que es la temperatura a la que se debe acumular, ¿no? Entonces, vuestro control también podría hacer esta parte. A lo mejor sería mejor buscar una solución alternativa. Es que es un tema que me preocupa personalmente, ¿eh? Porque... A día de hoy ese control de caldera no sería posible. Vale. A día de hoy no, pero bueno, está en la mesa. O sea que el sistema va evolucionando constantemente y está en la mesa. Vale. Y se está planteando desarrollar pasarelas para determinadas calderas. Bueno, para una caldera en concreto sí que tenemos para un protocolo de caldera, sí que haya una pasarela encima de la mesa. OpenTerm, creo que era. Vale. Bueno, muy bien. Pues a mí me ha parecido muy interesante el sistema. La verdad que siempre se plantea, porque lo típico, ¿no? Esto, yo hace poco tuvimos ahí un problema de, pues, el típico caso, ¿no? De que tú pones equipos de presión disponible, pones unidades interiores de VRF, VRV o de agua y te hacen el típico pulpo de conductos y dicen, no, por ahorrar esta sala de juntas que tenemos una ocupación esporádica, por ahorrar en ejecución, metemos aquí una derivación, le metemos una rejilla, esa puerta no se abre nunca, ahí no hay retorno, resulta que entras allí y hay 8 grados de diferencia con respecto al resto del edificio, ¿no? Entonces, o es en verano es una nevera, o en invierno, si no dejan la puerta abierta, es un horno, es un achicharro, ¿no? Entonces, en ese sentido, joder, pues me parece una solución fantástica, ¿no? Y después, con respecto al tema del refrescamiento, sí que es una cuestión, el tema del suelo radiante y el refrescamiento por suelo radiante, siempre acompañado de una solución de aire, ¿eh? Porque es una cosa que puede parecer muy tentadora, pero podemos tener el problema de las condensaciones, es un hecho. Entonces, a ver, nosotros tenemos un sistema que no lo he añadido a la exposición por no alargarla mucho, que es el Radiant 365, que está centrado en radiante y refrescante, pero aún así sí que tiene un modulito para poner un deshumectador, porque evidentemente a lo largo de un año tú no sabes las condiciones que van a haber, puede ser que algún día suba mucho la temperatura, o sea, la humedad y tengas problemas en la vivienda. Entonces, en la medida de lo posible, siempre hay que poner algún tipo de deshumectador o algún equipo que realice la función, que sea un coil, una pasión directa, lo que sea. Bueno, pues muy bien, gracias, Pedro. No hay más preguntillas. Siempre nos entrará una cuando desconectamos, pero eso después te la voy a llegar por correo. Muy bien. Porque siempre nos ocurre. Pues te agradezco mucho que te hayas prestado a estar esta tarde con nosotros. Me ha resultado muy enriquecedor e interesante y espero que a
a nuestro público de hoy, que ha sido bastante, también le haya resultado así. Pues nada, simplemente reiterarte mi agradecimiento y comentaros a todos los demás que mañana en el canal exclusivo para suscriptores que encontráis en ingenierosindustriales.com/directo vamos a seguir hablando de cálculo de conductos de aire. La semana pasada empezamos con una serie dedicada al cálculo de difusión y de conductos de aire y que continuaremos mañana. Esto es exclusivo para suscriptores. Si tenéis interés, pues os pasáis por ingenierosindustriales.com y veis ahí un poquito las condiciones de suscripción que yo creo que son muy interesantes para lo que se ofrece, que es el pertenecer a una comunidad formada por compañeros que están todos los días en obra y que aglutinan una gran cantidad de conocimiento, y además tener acceso a todos los cursos y tutoriales que he publicado. Ya hay más de 100 vídeos sobre temas técnicos, ¿vale? Entonces os dais una vuelta y echáis un vistazo. Muchas gracias por todo. Gracias, Pedro, de nuevo.